Good afternoon. Buenas tardes. I hope you had as good of a lunch as I did. Espero que hayan tenido un buen almuerzo como lo tuve yo. I had lomo saltando for the third time. Tuve el lomo saltado ya por tercera vez. Hallelujah. Aleluya. Thank you so much for all of your hospitality. Muchas gracias por su hospitalidad Thank you most of all for your passion for Jesus. y principalmente por su pasión por Jesús. Hearing and watching you worship this morning was a joy. El verles a ustedes adorar a Dios para mí ha sido un gozo. I'm supposed to add to that this afternoon, Se supone que debo de añadir esta tarde a lo que pasó, but following Pastor Carter can be difficult sometimes. pero seguir después del pastor Carter puede ser difícil a veces. So pray for me. Así que oren por mí. Turn with me to the book of 1 John chapter 1. Vayan conmigo al libro de Primera de Juan capítulo 1. I want to talk to you about what the new covenant does in our daily life. Quiero hablarles sobre lo que este nuevo pacto hace por nosotros en nuestra vida diaria. This morning we heard the story of how God made the new covenant. Esta mañana escuchamos la historia de cómo Dios realiza este nuevo pacto, And as we heard that story, y al oír esa historia we saw bits and pieces vimos of the pedazos salvation it pequeños brings. de lo que trae la salvación. But what I want to do this afternoon is Pero- look more fully at those truths. Pero lo que quiero hacer esta tarde es ver más allá acerca de estas verdades. This conference is going to end. Esta conferencia va a terminar. We're going to go home. Vamos a regresar a casa. We're going to face our life and our problems. Vamos a encarar otra vez nuestra vida y nuestros problemas. And I want you to see this afternoon Yo quiero que ustedes vean en esta tarde that the power we experienced this morning goes home with you. que el poder que experimentamos esta mañana se va a casa con ustedes. Amen. It will follow you into your pulpit. Te va a seguir hasta que tú llegues a tu púlpito. It will be present with you when you're leading worship. Va a estar presente contigo cuando dirijas la alabanza. It will be with you when you're fighting this very interesting traffic. Va a estar contigo cuando tú estés luchando en medio de este tráfico que es muy interesante acá. Amen. Because Jesus loves you. Porque Jesús les ama And it's a love that never fails. y es un amor que no falla. And I want to tell you a story Quiero contarles una historia about how the power of the new covenant changed my life. de cómo este poder de este nuevo pacto cambió mi vida. I just finished my 11th year of teaching at Summit. Yo acabo de terminar mi 11º año de maestro en Summit And I still have a lot of growing to do. y todavía de hecho tengo que crecer más. But I remember 11 years ago when I first started, Pero recuerdo hace 11 años cuando recién empecé. I had just returned from serving 6 months in Nigeria. Acababa de regresar de servir 6 meses en Nigeria. I saw God do amazing things on the mission field. Yo vi a Dios haciendo cosas asombrosas en el campo misionero. I prayed individually with hundreds of people to receive Christ. Individualmente oré por cientos de personas para que reciban a Jesucristo. I got to preach to many crowds and see many in those crowds receive Jesus. Llegué a predicar a multitudes y a ver a muchos en las multitudes recibir a Jesús. I had just graduated from David Wilkerson's Bible School. Me acababa de graduar del Instituto Bíblico de David Wilkerson, But now that all of that was finished, I was going to teach the Bible. pero ahora que todo esto había terminado, estaba regresando para enseñar la Biblia. I was going to raise up new ministers for the future. Iba a levantar nuevos ministros para el futuro. But after coming home from the mission field, I was given 1 month off. Pero después de regresar a casa del campo misionero, me dieron libre un mes. And after that, I would come back to the school to begin teaching. Y después de eso yo iba a regresar a la escuela para ahora ser maestro. And during that month, I had an old temptation come back to haunt me. Y durante ese mes tuve una tentación antigua que vino a otra vez a acecharme. The Bible school graduate, Este graduado de escuela bíblica, the missionary, el misionero, the Bible teacher, el maestro era de la Biblia, fell into pornography. cayó en pornografía. After all of that spiritual accomplishment, Después de todos esos logros que yo había hecho, after everything I had seen God do después for de others, todo lo que había visto a Dios hacer, I was still capable of falling into sin. aún pude caer en pecado. I hated my sin.
odiaba mi pecado. I did not enjoy my sin. No disfrutaba mi pecado. It was not a secret that I kept hidden in my life. No era un secreto que había yo mantenido secreto en mi vida. And I remember the condemnation that seized my heart. Y recuerdo la condenación que atacó mi corazón. I could not believe what I had done, No podía creer lo que había hecho and I thought God was going to expose me to my leadership. y pensé que Dios me va a exponer a mi liderazgo. I thought He would no longer be able to use me at the school. Pensé que entonces Él ya no me va a poder usar en la escuela. If I could see everything I had seen Si pudiera haber visto todo lo que había hecho and still be capable of falling like this, y aún poder caer como eso, then God must not be able to use me. seguro Dios no puede usarme. And I thank the Lord that He graciously lifted me. Y doy gracias al Señor que Él con mucha gracia me levantó. I returned to the school and began teaching, Retorné a la escuela para enseñar, but there was a hole in my heart. pero había un hueco en mi corazón. I carried guilt over what I had done. Llevaba culpa por lo que había hecho. I remember reading our student handbook Recuerdo haber leído nuestro manual de estudiante and seeing how we had policies against students using pornography. y ver cómo habían reglamentos contra los estudiantes para que no usen pornografía. And every time I saw that rule, that policy, Y cada vez que yo veía esa regla, ese reglamento, my heart would sink. mi corazón se caía. I would feel so discouraged. Me sentía desanimado. I would feel like a hypocrite. Me sentía como un hipócrita. And I would say, I don't belong here. Y decía, no pertenezco aquí. I have no right to teach these men and women. No tengo derecho a enseñarle a estos hombres y mujeres. Because I don't belong at this school, I would be kicked out. Porque no pertenezco a esta escuela, deberían de echarme. And I still continued struggling with lust even at that point. Continuaba luchando contra la lujuria aún en ese punto. Thank God I was not using pornography, Gracias a Dios no estaba usando pornografía, but my imagination was often gripped by temptation. pero mi imaginación todavía era atrapada por la tentación. And one day I got so frustrated. Y un día me frustré tanto I walked out into the fields. We have a 100-acre campus. que salí al campo, tenemos más de 100 acres de campo, And I began to pray, y empecé a orar. but it was not a good, faith-filled prayer. Pero no era una buena oración llena de fe. I complained to God, Me quejé con Dios. and I remember being so angry at myself. Y recuerdo haber estado tan molesto conmigo mismo. I remember being angry with Him. Estaba molesto con Él. I said, I don't want to do this. Yo dije, yo no quiero hacer esto. Why aren't you helping me? ¿Por qué no me estás ayudando? Why won't you help me stop? ¿Por qué no me ayudas a detenerme? Why does this keep happening? ¿Por qué esto sigue sucediendo? And at one point I looked up at heaven Y en un punto miré arriba al cielo and I said, maybe I'm not meant to be a man of God. y yo dije, quizá no he sido llamado a ser un varón de Dios. It's very difficult to describe what happened next. Y es muy difícil describir lo que sucedió después. The moment that I said that, El momento que yo dije esto, something inside of me grabbed me. algo dentro de mí me atrapó. It was as if Jesus stood in front of me, Es como si Jesús se hubiera parado frente mío put His finger in my chest, y hubiera puesto su dedo en mi pecho and He said, don't you ever say things about yourself y me dijera, nunca más digas cosas sobre ti mismo that I would not say about you. que yo no diría de ti. This morning, Pastor Carter told us from the Gospel of John Esta mañana el pastor Carter nos habló del Evangelio de Juan, that the Spirit shows us things to come. que el Espíritu nos muestra lo que habrá de venir. I was in a place in my life Yo estaba en un lugar en mi vida when I looked in the mirror, que cuando miraba al espejo I couldn't see a godly man. no podía ver a un hombre piadoso, I didn't see any hope of becoming a godly man. ni veía esperanza de convertirme en un hombre piadoso. But in that moment of failure, Pero en ese momento de fracaso, in that moment of weakness, en ese momento de debilidad, Jesus showed me things to come. Jesús me mostró las cosas que habían de venir. I didn't believe that I would ever be a man of God. Yo no creía que yo algún día podría ser un hombre de Dios. But Jesus spoke and said, I will make you a Pero man of God. Jesús me habló y me dijo, yo te haré un hombre de Dios. I didn't deserve to hear those words at that moment. Yo no merecía oír esas palabras en ese momento. I was completely unworthy. Era completamente indigno. I was frustrated. Estaba frustrado. I was angry with Him and with me. Estaba molesto con él y conmigo. And in that broken place, Y en ese lugar quebrantado, He came él vino and He said, I will make you. y él me dijo, yo te haré. I will make you a man of God. Yo te haré un varón de Dios.
Aren't you glad that Jesus meets us in our weakness, not just in our strength? ¿No les da alegría que Jesús nos encuentra en nuestra debilidad y no solamente en nuestra fuerza? We get deceived by our strength. Nosotros nos somos engañados por nuestra fuerza. Our strength leads us to believe that we're okay on our own. Nuestra fuerza nos hace pensar de que estamos bien por nosotros mismos. But when you stand before God and you can't hide your failure, Pero cuando te paras delante de Dios y no puedes esconder tus fracasos and you realize He still loves you, y te das cuenta que Él aún así te ama and that He still wants to use you, y que Él aún así quiere usarte, that will make you love Him like nothing else will. eso te hará amarle como nada más lo puede hacer. Many times we think this kind of teaching will make us abuse grace. Muchas veces pensamos, pero este tipo de enseñanza nos va a hacer abusar la gracia. But the opposite is true. Pero la verdad es que es lo opuesto. When you know that you're nothing, Cuando tú sabes que tú eres nada, but you know God loves you anyway, pero tú sabes que aún así Dios te ama that He's willing to empower you anyway, y que Él está dispuesto de darte poder that He will let you represent Him anyway, y que Él te va a hacer que tú le representes a Él en todo lugar that He's not ashamed of you, y que Él no se avergüenza de ti, that makes you love Him. eso te hace amarle. That stirs passion in your heart. Eso levanta pasión en tu corazón. And in the book of 1 John, Y en el libro de Primera de Juan, the author is writing to confront false teaching. el autor está escribiendo para confrontar falsas enseñanzas. There were false teachers claiming that sin has no consequence. Habían maestros que enseñaban que el pecado no tenía consecuencia. There's no need to confess your sins. No hay necesidad de confesar tus pecados. And John has to correct this Y Juan tiene que corregir esto, because that is an evil teaching. porque esta es una enseñanza maligna. But he knows that he can't go to the other extreme Pero él sabe que él no puede irse al otro extremo and put heavy yokes upon the sheep like we heard this morning y poner yugos pesados sobre las ovejas como oímos en esta mañana. and come down very hard on them and make them afraid of God. Y venir y ser duros con ellas para que ellos tengan temor de Dios. And so he tells them the truth. Así que les dice la verdad. He tells them the truth about their sin, Les dice la verdad acerca de sus pecados, but he tells them the truth about how God feels about them, pero les dice la verdad de cómo Dios se siente acerca de ellos, even when they do sin. aun cuando pecan. We're going to read 1 John chapter 1, verse 5 through chapter 2, verse 1. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 1. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Thank you. So in verses 5 and 6, Así que en los versículos 5 y 6, John is responding to the claim that sin has no consequence. Juan está respondiendo a lo que se dice que el pecado no tiene consecuencia. If you say that you have fellowship with God, Si tú dices que tú tienes comunión con Dios, but you walk in darkness, pero andas en las tinieblas, meaning you live a life of sin, diciendo tú vives una vida de pecado, he says you're a liar. él dice tú eres un mentiroso. Meaning you cannot love God and love sin at the same time. Diciendo tú no puedes amar a Dios y amar el pecado a la misma vez. What he's not talking about De lo que no está hablando is a person who loves God, es de una persona que ama a Dios, hates their sin, que odia su pecado, but doesn't know how to stop. pero no sabe cómo detenerse. There are many Christians in that position. Hay muchos cristianos que están en esa posición. They love God with all of their heart. Aman a Dios con todo su corazón, They hate their sins and their temptations, odian sus pecados y sus tentaciones, but they don't know how to stop. pero no saben cómo detenerse, They don't know how to get out of the prison. no saben cómo salir de la prisión. That person is not a liar.
Esa persona no es mentirosa. If you feel trapped by sin, Si tú te sientes atrapado por el pecado, if you feel trapped by si temptation, tú te sientes atrapado por la tentación, I still believe you if you say you love God. yo aún te creo si tú me dices yo amo a Dios. You are not a liar because you struggle. No eres un mentiroso porque estás luchando. You are only a liar if you try to have it both ways. Tú eres un mentiroso solo si estás tratando de tener las dos cosas. Isn't it amazing that we can walk in the light ¿No es sorprendente que podemos andar en luz and still be weak? y aún ser débiles? There are times we don't want to be in the light because we want to hide. A veces que no queremos estar en la luz porque queremos escondernos. But when we live in the light with Him, Pero cuando vivimos en la luz con Él, we find that He does not put us to shame. nos encontramos que Él no nos pone a avergonzarnos. In verses 7 and 10, through 10 rather, En versículos del 7 al 10, He is responding to the teaching that you don't need to confess your sin. Él está respondiendo a la enseñanza de que tú no necesitas confesar tus pecados. The false teachers were sinners, Los falsos maestros eran pecadores and they would hide their sin from God. y ellos escondían su pecado de Dios. And that proved that there was no truth in them. Y eso probaba que no había verdad en ellos. And John says, if you're truly a believer, Y Juan dice, si tú verdaderamente eres un creyente, then you will be honest about your sin. tú vas a ser honesto sobre tu pecado. Religion will not let you do that. La religión no te va a permitir hacer eso. Religion tells you you have to hide your sin. La religión más bien te dice que tienes que esconder tu pecado. Because if anybody sees it, Porque si alguien lo ve, you will not be respected. nadie te va a respetar. You will be judged. Vas a ser juzgado. But here the Apostle John is telling us Pero aquí el apóstol Juan nos está diciendo that you can be honest about your sin que tú puedes ser honesto acerca de tu pecado and still be accepted by your God. y aún así ser aceptado por tu Dios. You can be honest about your weakness Puedes ser honesto sobre tu debilidad and still walk in the light. y aún así andar en luz. He draws a clear separation between a true believer and a false one. Él hace una muy buena separación entre un verdadero creyente y un falso. The false believer wants God and their sin, El falso creyente quiere a Dios, pero quiere su pecado. and that's what makes them liars. Esto es lo que los hace mentirosos. The believer who loves God but struggles El creyente que cree en Dios, pero está luchando, is still a true believer. aún es un verdadero creyente. And the reason why this passage has such meaning for me Y la razón por la cual este pasaje tiene tanto significado para mí is because I've been there. es porque yo he estado ahí. I lived this. He vivido esto. And I have no doubt that many of us know what this feels like. Y no tengo duda de que muchos de nosotros sabemos qué es esto. Look at verse 9 for just a moment. Miren el versículo 9 por un momento. He says, if we confess our sins, Dice, si confesamos nuestros pecados, He is faithful and just to forgive us. Él es justo y fiel para perdonarnos. This verse is often misunderstood. Este versículo a veces es malentendido. This is not a formula. Esta no es una fórmula. John is not saying that you will only be forgiven Juan no está diciendo que solo tú vas a ser perdonado if you speak what your sin is. si tú hablas lo que es tu pecado. So if you were to die before confessing, Así que si tú fueras a morir antes de confesarte, you will not be forgiven and go to hell. entonces no te van a perdonar y te vas al infierno. And I have heard people have that question, Y yo he oído a gente hacer estas preguntas, but that is not what John is saying here. pero eso no es lo que Juan está diciendo aquí. He's emphasizing the difference between the true Christian and the false one. Él está enfatizando la diferencia entre el verdadero cristiano y el falso. The false Christian lies to themselves about their sin. El falso cristiano se miente a sí mismo acerca de su pecado. They lie to God and their community about their sin. Le mienten a Dios, le mienten a la comunidad acerca de su pecado. But the true Christian is honest. Pero el verdadero cristiano es honesto. The true Christian doesn't hide their sin. El verdadero cristiano no oculta su pecado. They come to their Father and confess it. Viene a su padre y lo confiesa. But they come to a Father that they know loves them. Pero viene a un padre que sabe que le ama. What's really amazing about verse 9 Y lo que es sorprendente del versículo 9 is not the point about confession. no es el punto de la confesión, It's John's description of God's forgiveness. sino es la descripción de Juan del perdón de Dios. He says, if we confess our sins, Dice, si confesamos nuestros pecados, He is faithful and just to forgive us. Él es fiel y justo para perdonarnos. He is faithful and just to forgive us. Él es fiel y justo para perdonarnos. That makes no sense to me. Para mí esto no tiene sentido.
God's justice should not mean forgiveness. La justicia de Dios no debería significar perdón. When sinners are brought to justice, Cuando los pecadores son traídos a la justicia, they're punished, hay castigo, they're destroyed. son destruidos. But here, John says something different. Pero aquí Juan dice algo diferente. He says that from the father to his children, Él dice que del padre para sus hijos, justice does not mean destruction. la justicia no quiere decir destrucción, Justice means forgiveness. la justicia quiere decir perdón. If I were to write this paragraph on my own, Si yo escribiera este párrafo por mí mismo, I would say he is faithful and just to destroy us yo for our diría, sins. Él es fiel y justo, por eso nos va a castigar nuestro pecado. But thank God I didn't write the Bible. Pero gracias a Dios que yo no escribí la Biblia. Justice for the Christian La justicia para el cristiano is no longer death. ya no es muerte. God's justice for you in your weakness La justicia de Dios para ti en tu debilidad is no longer destruction. ya no es más destrucción. God's justice for you is now forgiveness. La justicia de Dios para ti es ahora perdón, It's now cleansing. es limpieza, It's wholeness. es una plenitud. Thank God. Gracias a Dios. But how is this possible? Pero ¿cómo es esto posible? Because of Jesus. A causa de Jesús. 2 Corinthians 5:21 Según de Corintios 5:21. tells us that God made Jesus, who knew no sin, he was sinless. La Biblia dice que Dios hizo que Jesús, quien no conoció pecado, He became a sin offering for us. Él se convirtió en esta ofrenda por el pecado por nosotros. And because of his offering, Y a causa de él ofrecerse, the offering of his perfect life, la ofrenda de su vida perfecta, we are now the righteousness of God in him. nosotros ahora somos justicia de Dios en él. Because of Jesus, A causa de Jesús, God has obligated himself to forgive you. Dios se ha obligado a sí mismo a perdonarnos. Because all throughout the Old Testament, Porque por todo el Antiguo Testamento, God made promise after promise Dios hizo promesa tras promesa that someday, de que un día, after the Messiah would come, después de que viniera el Mesías, he would forgive all his people's sins. Él iba a perdonar a su pueblo todos sus pecados. Jeremiah chapter 31, Jeremías 31. God says, I will forgive their iniquity. Dios dijo, yo perdonaré sus iniquidades. I will remember their sin no more. Yo no recordaré más sus pecados. Ezekiel 36, Ezequiel 36 I will sprinkle clean water on you. dice, derramaré agua limpia sobre ustedes. You will be clean from all your uncleanness. Serán limpiados de toda vuestra inmundicia. I will cleanse you from your idolatry. Yo les limpiaré de toda su idolatría. Micah chapter 7, Micaías 7. the Miqueas prophet 7, perdón. speaks. The prophet speaks and says this: El profeta habla y dice esto. God will have compassion on us. Dios tendrá compasión de nosotros. He will walk on our iniquities. Él pisará nuestras iniquidades. He will throw all our sins into the depths of the sea. Él echará nuestras iniquidades al fondo del mar. All throughout the Old Testament, En todo el Antiguo Testamento, constant promises were given varias promesas fueron dadas that forgiveness was coming. de que iba a venir perdón. Total forgiveness of all sins. Perdón absoluto de todos los pecados. And the people could not imagine what that would look like. Y la gente no podía imaginarse cómo iba a ser esto. They needed new sacrifices every day. Necesitaban ellos nuevos sacrificios cada día. But now they hear a promise Pero ahora escucharon una promesa that there's a perfect sacrifice coming. que iba a venir un sacrificio perfecto And you will be completely forgiven y que iban a ser completamente perdonados of all your sins for all time. de todos sus pecados para siempre. Because of Jesus A causa de Jesús and his perfect life, y su vida perfecta, he has satisfied God's requirement. él había satisfecho los requerimientos de Dios. And now, instead of destroying us for our sin, Y ahora, en vez de destruirnos por nuestros pecados, God has to keep his promise to his son. Dios tenía que mantener la promesa que hizo a su Hijo. The unjust thing for God to do Y lo injusto que Dios hubiera hecho would be to withhold forgiveness. es que Él retenga perdón. He promised his son before time began
Él prometió a su Hijo antes de que empiece el tiempo: whoever believes in you, I will forgive al que crea en ti, yo lo perdonaré of all of their sins. de todos sus pecados. And so now for you and I as Christians, Así que ahora para ti y para mí como cristianos, God's justice is no longer death. la justicia de Dios ya no es más muerte. We no longer have to earn forgiveness. No tenemos que ganarnos el perdón. Forgiveness was earned for us. El perdón fue ganado por nosotros. Jesus has changed what justice means. Jesús ha cambiado el significado de lo que es justicia. And now God's justice is to make us live. Y ahora la justicia es que Dios nos haga vivir. God is obligated to forgive you. Dios está obligado a perdonarte. Because of the sacrifice of his son, he has no choice but to forgive you. A causa del sacrificio de su Hijo, Él no tiene otra elección que perdonarte. And he rejoices over this. Y Él se goza en esto. Jesus didn't trick him or deceive him into this. Jesús no es que él lo convenció o hizo un truco para que caiga en esto. The Father so loved the world that he sent the Son. El Padre de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo. That means you should never wonder how God feels about you. Eso significa que tú nunca deberías preguntarte qué es lo que Dios siente acerca de ti. Even when you fail, Aun cuando tú falles, justice now means forgiveness. justicia ahora significa perdón. Praise God. Gloria a Dios. At the beginning of chapter 2, Y en el principio del capítulo 2, this is one of my favorite verses in the whole New Testament este es uno de los versos, mis versos favoritos en el Nuevo Testamento, because it shows John's goal for his audience. porque muestra la meta de Juan para su audiencia. He wants them to live in victory over sin. Él quiere que ellos vivan en victoria sobre el pecado. He wants them to overcome temptation. Él quiere que ellos venzan la tentación. Look what he says in the first part of the verse. Miren lo que dice en la primera parte del verso. I'm writing to you so that you may not sin. Dice: les escribo para que no pequéis. But how many of us know Pero ¿cuántos de nosotros sabemos that we're going to sin? que vamos a pecar? We are going to have moments of failure, Vamos a tener momentos de fracaso, because sin is not just about outward action. porque el pecado no solamente son acciones externas. Sin is also our inner desires. Pecado también habla de deseos interiores It's our inner imaginations. o nuestras imaginaciones internas. And you think about the thoughts that we're capable of thinking, Y piensa en los pensamientos que somos capaces de pensar, the desires that we sometimes feel inside. los deseos que a veces sentimos por dentro. It seems we are doomed to fail. Parece entonces que estamos destinados a fracasar. We're going to have moments of weakness. Vamos a tener momentos de debilidad. God does not want us to sin. Dios no quiere que pequemos. He wants us to live in victory. Él quiere que vivamos en victoria. But that's not the end of the verse. Pero eso no es el final del versículo. And the second half of the verse teaches us something very important. La segunda parte del versículo nos enseña algo importante. If your understanding of victory Si tu entendimiento de lo que es victoria only means changed behavior, solo significa un cambio de comportamiento, you are only half correct. entonces solo estás correcto a la mitad. Look at the second half of verse 1 of chapter 2. Mira la segunda parte del versículo 1 del capítulo 2. I'm writing so that you will not sin. Les escribo para que no pequéis. But if anyone does sin, Y si alguno hubiere pecado, we have an advocate with the Father, abogado tenemos para con el Padre, Jesus Christ, the righteous one. a Jesucristo el justo. Why is this important? ¿Por qué esto es importante? Because John is recognizing that we will fail at times. Porque Juan está reconociendo que van a haber veces que fallemos. And what's the reaction of God? ¿Y cuál es la reacción de Dios? He remains your advocate. Él sigue siendo tu abogado. This is why we have victory over sin. Por esto es que tenemos victoria sobre el pecado. Every person in this room, Cada persona aquí en este lugar, you are not victorious over sin si no tienes victoria sobre el pecado, because you don't sin at all. es como si no pecaras para nada. You are victorious over sin No es por eso, sino because your sin cannot turn God against you. tú tienes victoria sobre el pecado porque el pecado no puede hacer que Dios te dé la espalda. What is an advocate? ¿Qué es un abogado? It's a helper. Es alguien que te ayuda. It's a lawyer. Es el abogado. The Greek word has to do with being called to someone's aid. La palabra en griego quiere decir alguien que es llamado para venir a la ayuda. If someone is in need of help,
es alguien que está en necesidad de ayuda and they cannot help y themselves. que no puede ayudarse a sí mismo. The advocate runs to them El abogado corre a él and stands with them y se para con and él holds them up. y lo sostiene. And this is now God's response to your sin. Y este es como Dios responde a tu pecado. This is how he responds to your weakness and Este es failure. como Dios responde a tu fracaso y tu debilidad. He doesn't run from you. Él no huye de ti, He doesn't push you away. ni te empuja a un costado. He runs to you. Más bien corre hacia ti. I stood in the field of our school as a failure. Yo me paré ahí en el campo en nuestra escuela como un fracaso. I was ready to quit the ministry. Estaba ya listo a dejar el ministerio. I wanted to run from God. Yo más bien quería huir de Dios. But in my failure, Pero en mi fracaso, he ran to me. Él corrió hacia mí. He stood with me. Se paró conmigo. He shouldn't have. Él no tenía que haberlo hecho. But because of Jesus Pero a causa de Jesús and his sacrifice for our wrongdoing, y de su sacrificio por nuestros malos hechos, this is now how God responds to you. así es como ahora Dios responde a ti. When we fail, Cuando fallamos, when we have moments of sin, cuando tenemos momentos de pecado, God does not become angry with you Dios no se molesta contigo and throw you out of his presence y te tira de su presencia and push himself away from you. y se aleja Él de ti. He runs to you. No, Él corre a ti. He does not become your enemy again. Él no se convierte en tu enemigo otra vez. Paul says in Romans chapter 5 verse 1, Pablo dijo por eso en Romanos 5:1, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. You were the enemy of God. Tú eras enemigo de Dios. God was our enemy. Dios era nuestro enemigo. But that was before Jesus found us. Pero eso fue antes de que Jesús nos encuentre. And the moment you put your faith in him, Y en el momento que tú pones tu fe en Él, your enemy became your father. tu enemigo se convirtió ahora en tu Padre. God Almighty adopted his enemies as his children. El Dios Todopoderoso adoptó a sus enemigos como sus hijos. That's why this is good news. Por eso son buenas noticias. And even when I prove that I'm still weak, Y aun cuando le pruebo que aún soy débil, even when I prove that I'm not perfect, aun cuando pruebo que aún no soy perfecto, he runs to me. Él corre hacia He mí. runs to you. Él corre hacia He ti. stands with you. Él se para contigo. So stop running from him. Así que deja de huir de Él. Stop hiding from him. Deja de esconderte de Él. You can be honest with him. Puedes ser honesto con You can be Él. weak with him. Puedes ser débil con Él. And he will be your advocate. Y Él será tu abogado. He will be your helper. Él será tu ayudador. Praise God. Gloria a Dios. If people want to play games with grace, Si la gente quiere jugar juegos con la gracia, John has already addressed that. Juan ya nos mostró que eso. That's not a person living in light. That's a person in darkness. Esa no es una persona que vive en luz, es una persona viviendo en tinieblas. But for the believer who is just tired of their sin, Pero para el cristiano que está cansado de su pecado, you are in the light. tú estás en la luz, Your Father loves you. tu Padre te ama, You have a Savior who is always your advocate. tienes un Salvador que es tu abogado. Jesus is never your enemy. Jesús nunca es tu enemigo. The worst thing you can do for yourself Y lo peor que tú podrías hacer por ti mismo is hide from Him when you fail. es esconderte de Él cuando tú fallas. Come to Him. Ven a Él, Run to Him. corre a Él. That's where strength is. Ahí es donde está la fuerza, That's where transformation is. ahí es donde está la transformación. Every person in this room Toda persona que está aquí is a victorious Christian. es un cristiano victorioso. You might think you're the weakest person here today, Quizá tú pienses de ti mismo que eres la persona más débil aquí, but you are victorious. pero eres victorioso. You are in Christ. Estás en Cristo. The devil would have to defeat him before he could defeat you. El diablo tendría que derrotarlo a él para poder después derrotarte a ti. If the devil wants your soul, Si el diablo quisiera tu alma, he's got to go through Jesus first. tendría que pasar primero por Jesús. He already fought him once. Pero él ya peleó con él una vez It didn't go well. y no le fue muy bien. He lost. Él perdió. Hallelujah. Aleluya. Being victorious over sin, Tener victoria sobre el pecado, being free from sin's power, tener libertad del poder del pecado, does have to do with changing our behavior.
Eso no tiene que ver con cambiar nuestra conducta, It does mean transformation. sino tiene que ver con una transformación. It means holiness and being sanctified. Significa una santidad, una santificación, But that's only half of what it means. pero eso solamente es la mitad de lo que significa. And it's the second half of what it means. Es la segunda mitad de lo que The significa. first half of what victory means La primera mitad de lo que es victoria is that your sin cannot change God's mind anymore. es que tu pecado no hace cambiar el parecer a Dios. Your sin cannot turn God against you anymore. Tu pecado no hace que Dios te dé la espalda ya más. All of his wrath was poured out on Jesus, Toda su ira Él la derramó sobre Jesús. and you and I are forgiven and free. Y tú y yo ahora somos perdonados y libres. That's what justice means. Eso es lo que es justicia. We are justified before God. Somos justificados delante de Dios. I love this gospel, Yo amo este evangelio and I love the God that it's all about. y amo al Dios del cual Él trata. Amen. And I know that you love him too. Y yo sé que ustedes también le aman. We have much to celebrate. Tenemos mucho para celebrar. For this session, I wanted to take you through that passage Por esta sesión quería traerlos a través de este pasaje and help us see on a day-to-day level y ayudarles a ver que en un nivel de día a día that what we heard this morning has real power. que lo que escuchamos esta mañana tiene un verdadero poder. And so when you go home tomorrow Así que cuando mañana termine y vayan a casa and life comes back with all of its challenges y la vida vuelva otra vez con todos sus desafíos and with all of its temptations, y con todas sus tentaciones, nothing has changed. nada cambia. The power is still there. El poder aún está ahí. The truth is still true. La verdad sigue siendo verdad. So stand Así que párate, strong in Jesus' name. párate firme en el nombre de Jesús. God bless you. Dios les The bendiga. next session, we're going to talk about the Holy Spirit. Praise God. Gloria a Praise Dios. God. Y en la siguiente sesión vamos a hablar acerca del Espíritu Santo And how he continues us on this journey of transformation. y cómo es que Él nos lleva en este viaje, en esta transformación. I'd like you to stand with me. I'd like to pray for you. Me gustaría que se pongan en pie, me gustaría orar por ustedes. Lord Jesus Christ, Señor Jesucristo, we thank you for victory. te agradecemos por la victoria And Lord, we love what victory means. y amamos lo que significa esta victoria. We love that victory means that you do not change your mind about us. Amamos que victoria significa que tú no cambias tu mente sobre nosotros. Our sin cannot make you our enemy. Nuestro pecado no te puede hacer nuestro enemigo. Those days are over. Esos días se acabaron. You are our Father. Tú eres un padre, You are our friend. tú eres nuestro amigo. And when we sin, Y cuando pecamos, you run to us. tú corres a nosotros. Lord, I pray for any one of my brothers and sisters here. Señor, yo oro por cualquiera de mis hermanos aquí y hermanas. If they feel that you are far from them Si sienten que tú estás lejos de ellos, because they know that they're weak, porque saben que son débiles, maybe when they look in the mirror, o quizá cuando se ven al espejo, they can't see a godly man or godly woman. no pueden ver una mujer o un hombre piadosos. But I thank you that you do. Pero yo te doy gracias que tú sí lo ves. You know what you're going to do in them. Tú sabes lo que vas a hacer en ellos. And even in our weakness, you stand with us. Y aún en nuestra debilidad te paras con nosotros. And you will keep covering us until we get things right. Y vas a seguir cubriéndonos hasta que las cosas las hagamos bien. You do not push us away when we fail. Tú no nos rechazas cuando fallamos, You pull us close sino nos acercas and you change us. y nos cambias. Lord, thank you that the best place for failures Gracias, Señor, que el mejor lugar donde podemos fracasar is your presence, es en tu presencia, because it's there that we're changed. porque es ahí que somos cambiados. Thank you, Lord, that we don't need to earn your forgiveness. Gracias, Señor, que no tenemos que ganarnos tu perdón, We don't need to be afraid of being honest with you. ni tenemos que tener miedo de ser honestos contigo. We love you, Jesus, Te amamos, Jesús, and we pray it in your precious name. y lo oramos en tu precioso nombre. Amen. Amén. Let's give the Lord a shout of praise. Vamos a darle a Dios una alabanza, hermanos. Aleluya.